Estamos en Betanzos. Vamos a iniciar una ruta por el río Mandeo, que también es la ruta de Os Caneiros. Son aguas tranquilas, al menos en esta zona. Este es el puente de Teixeiro. Vamos por la orilla del río. Hemos llegado al área natural de Chelo y ahora vamos a ir hacia allá. En este tramo encontraremos mucha roca granítica, como las piedras blancas que vimos antes. Mirad cómo continúa. Esto es un abrigo natural. Es lo que usaban nuestros antepasados primitivos para refugiarse. También encontraremos algún puente como este. A cada paso encuentras algo que sería destacable, ¿no? Pasaremos por la central hidroeléctrica. Pues hemos llegado a Corax Fauna. Nos despedimos de Betanzos, Chelo y la ruta por el Mandeo. Espero que os haya gustado tanto como yo lo he disfrutado y volveremos. Estamos en Betanzos, son las 8 de la mañana y vamos a iniciar una ruta por el río Mandeo hasta el área natural de Chelo. Y vamos a conocer toda aquella zona. Yo ya la conozco, que venía también de pequeño, igual que Amiño y otras zonas que iremos en próximas rutas hacia el norte, hacia Ferrol. Pero es un buen sitio para recordar, la verdad. Hay muchas sorpresas que veremos, que de momento no os lo anticipo, ¿no? Pero vamos a hacer una ruta lineal. Vamos a tener muchísimo tiempo para hacer la ruta. Esto ya dependerá de cada uno, lo que quiera alargarlo o no. Pero en realidad, mirad, son las 8 de la mañana. La idea es coger un bus de vuelta a Coruña desde Coirós, que queda allí cerquita. Entonces eso nos permite tener todo el tiempo para ir, ¿no? Porque es un viaje solo de ida. Y ya allí cerca volvemos. Entonces, buses tenemos a uno a las 4 de la tarde, otro creo que es sobre las 6 y otro a las 10, o sea, de la noche. O sea que podríamos estar tiempo y tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar desde la estación. Vinimos en tren, nos bajamos en Betanzos ciudad. Aquí tenéis que tener una precaución si venís en tren también, y es que hay dos estaciones, que es Betanzos Infesta y Betanzos Ciudad, y es mejor coger Betanzos Ciudad porque nos queda más cerquita, ¿no? Para iniciar la ruta por el río Mandeo. Y bueno, pues vamos a empezar. Pues ya estamos en la margen del río Mandeo. Hemos cogido la orilla derecha. Por dos razones. Una, porque es la que más rápido y de manera más sencilla nos mete ya en la naturaleza. Y dos, porque también es la ruta de Os Caneiros, que coge el nombre de una celebración local que se suele celebrar entre el 18, bueno, a partir del 18 de agosto, durante unos días en los que se remonta el río. Lo veis aquí, bueno, hasta un merendero, y allí pues hay vino, empanadas, en fin,
toda una fiesta. y bien, vamos a continuar hacia el área natural de Chelo. Y nada, no queda muy lejos, en una hora y media aproximadamente llegaremos, ¿no? A ver, sería más rápido por carretera, pero siempre, si vamos por carretera no disfrutamos de estas vistas aquí en el río y la naturaleza, ¿no? Que por ahí es por donde estamos yendo y bueno, lo que digo siempre, ¿no? No solo llegar, sino también disfrutar del entorno. Así que a seguir. Bien, estamos pasando ahora justo por el campo de Oscaneiros y también hemos dejado atrás unos piragüistas que remontan el río. No es amplio y es un lugar ideal y aparte son aguas tranquilas, al menos en esta zona, ¿no? Y es un lugar también ideal para practicar este tipo de deporte. Y bueno, también nos encontramos a Pato Lucas desde Cebre, que debía andar por aquí, pero no quiso posar para la cámara. Se fue alejando y cuando lo quise coger, pues ya no estaba, ¿no? Pato Lucas. Aunque el Pato Lucas no quisiera posar, hay sorpresas de esas que os decía al principio, ¿no? Que no os quise decir cuando empezaba el vídeo, pero ahora ya nos vamos acercando. Pues en la zona de Chelo, un poquito más por allí, hay varias rutas, haremos algunas de ellas, que hay tiempo de sobra. Pues hay una zona, un lugar en concreto, en la que hay fauna que podremos ver, que es una gran sorpresa, ¿no? Poca gente sabe lo que existe allí. A mí nunca nadie me ha hablado de él y ya veréis ya. Vamos a crear suspense, intriga, ¿no? A ver acrecentar la curiosidad, a ver qué es lo que hay allí, ¿no? Bueno, ya veréis ya. Bien, este es el puente de Teixeiro y desde aquí pues hemos tomado esta vista del río, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es continuar por el margen derecho. Hacia la izquierda hay otras rutas. ¿Veis? Por allí hay otro camino, en la izquierda. Bueno, nosotros seguimos por la derecha, nos mantenemos por allí. Después de pasar el puente, ya vamos, ahora sí que vamos por la orilla del río. Y por el lado derecho vamos recorriendo un sendero que es pequeño, ¿no? Nosotros entre un sendero fácil de caminar y que sea bastante transitado, o entre uno que es lo contrario, ¿cuál vamos a elegir? Pues el de excursionismo, ¿no? El que es menos transitado y que es más agreste, más natural, no tan hecho para la actividad humana. Entonces, bueno, mirad, me he parado aquí porque hay un paraje precioso y también porque podemos ver el contraste con la orilla izquierda, que por allí va un camino mucho más fácil de transitar. Y bueno, veis que hay playas fluviales, ¿verdad? Aquí como estas que estamos viendo ahora. Y bueno, si queréis ir en plan más tranquilo o con niños, o bueno, un paseo más de senderismo, menos de excursionismo, pues escoger el lado izquierdo, ¿eh? Si sois como yo, que os gusta más la aventura, lado derecho, que se nos va a hacer vivir más la aventura de venir por el lugar, ¿no? Pero bueno, ya veis que planes hay muchos, ¿no? También tumbarse aquí, comer, pasar parte de la tarde, pues puede ser también otro buen plan. Cada cual debe disfrutar de la naturaleza a su manera, ¿no? Esto es así también. Y lo bueno también de sitios como este, pues que te da todas las opciones posibles, ¿no? Y eso es lo genial.
Mirad, un buen ejemplo de por qué el lado derecho nos da una sensación de estar inmersos en la naturaleza mucho mayor que el izquierdo, ¿no? Por ejemplo, este árbol que cruza el sendero y que vamos a tener que pasar por debajo de él, ¿no? Esto en la orilla izquierda pues no nos lo vamos a encontrar. Son algunos de los ejemplos, ¿no?, por los que digo que se disfruta más y que es una experiencia más inmersiva en buscar lo menos transitado, que normalmente suele ser los senderos que frecuentan los pescadores. Pero claro, los que simplemente van de senderismo y van a pasear, pues van por caminos que son más tipo ya carretera, aunque sea de tierra, ¿no? Aunque no de asfalto. Pero claro, es muy diferente venir por aquí que ir por el otro lado, ¿no? Mirad las cosas, los parajes que nos va y las imágenes que nos va ofreciendo la naturaleza, ¿no?, cuando está en un estado pues mucho más salvaje. También, una vez que atravesamos el puente Teixeiro, el río y la naturaleza ganan en intensidad, en fuerza, ¿no? Estas ya no son aguas tranquilas, sino que hay cada cierto tiempo rápidos, ¿no? Esto ya para venir por piragüismo, aparte de que la profundidad es menor, ya es más complicado. Pero bueno, quería enseñaros lo que es, por qué elegimos venir por este lado y por qué preferimos normalmente ir por los caminos menos transitados, ¿no? Pues por lo que nos ofrece la naturaleza, es olvidarnos más de que estamos en zonas civilizadas y remontarnos a un pasado más remoto, más primitivo, ¿no?, más ancestral, en nuestra tierra gallega tan antigua como bella, ¿eh? Hemos llegado al área natural de Chelo. Es un lugar ideal también para hacer un descanso. Bueno, os voy a enseñar un poquillo cómo es el sitio. Ese puente que ves ahí lo vamos a cruzar para ir al sitio que os digo que va a ser una sorpresa, ¿eh? Bueno, veis que ahí hay una mesa y también una zona para cocinar. Puede ser ideal para hacer un churrasco, si también venís en ese plan. Hay mesas también un poco más allá, luego os las enseñaré. Y vamos a ir a Corax Fauna, ya os desvelo. Es como un zoológico, donde tiene especies autóctonas de Galicia y también exóticas de otros lugares. Entonces hay una ruta que nos lleva cruzando el río hacia allá, metiéndonos por el bosque, lo veis por allí. Bueno, viene gente justo por allá. Bueno, pues iremos haciendo una ruta y hasta ese lugar. Ya veréis qué bonito. Lo que os comentaba de mesas y sillas para comer, nada, aquí al lado también. De todos modos, el mejor lugar es el que os enseñé al principio, que está al lado del río y lo estáis viendo, ¿no?, perfectamente. Este paraje tampoco está mal, pero a ver, si podéis elegir, coged el primero que os enseñé. Bueno, ya lo veis. Ahí justo delante está el puente y ahora vamos a ir hacia allá. Si estuviera aquí Gandalf, seguramente diría algo así como: admirad las rocas blancas del río Mandeo, hogar de reyes.
En este tramo encontraremos mucha roca granítica, como las piedras blancas que vimos antes, erosionadas por el río, dando lugar a parajes de extraordinaria belleza, ¿no? Y peculiaridad. Bien, ahora vamos a seguir por el margen. Esta vez hemos cogido el margen izquierdo. El margen derecho en esta ocasión es el más concurrido, que por allí viene gente. Hay dos caminos, ¿no? Por este, que es por el que estamos viniendo, que como veis es empedrado y más agreste. Bueno, mirad cómo continúa. Pero esto nos mantiene pegados al río, con lo que vamos a tener unas vistas espectaculares, aparte de disfrutar más, ¿no? de recorrerlo tal cual es. Bien, pero por ahí arriba, justo por aquí arriba, va otro sendero que es más de senderismo, ¿no? Es ancho, llano y sin apenas esfuerzo. ¿Cuál os recomiendo yo? Pues porque estamos yendo, ¿no? También tiene otra ventaja añadida, que fijaos, la irregularidad del terreno te obliga a estar concentrado, no puedes pensar en otras cosas. Eso es una gran ventaja también, porque te aísla mentalmente de todo, ¿no? Estás aquí y te olvidas del resto. Eso también es importantísimo. Igual, si vas por allá arriba, pues no tanto. Pero por aquí no puedes, porque cualquier tropiezo te manda para ahí abajo y te snafras. Entonces, te centra en el ahora, en el presente y en lo que estás haciendo y olvidándote de todo lo demás, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar parajes cada 2×3 que son para detenerse un buen rato y estar admirando lo bello que es la naturaleza y lo diversa, ¿no? Solo comentarlo que cada paraje tiene su encanto, como las personas, ¿no? Y eso es lo que hace maravilloso viajar, que todos los lugares son distintos. Fijaos aquí, ¿veis? No sé, igual no se distingue muy bien en la cámara, pero esto es un abrigo natural. Es lo que usaban nuestros antepasados primitivos para refugiarse. Hoy hace un día estupendo, ¿no? De sol, pero con lluvia. Fijaos cómo esta oquedad hace aquí un hueco en el que podemos sentarnos y mirad cómo estamos protegidos aquí arriba. A ver, ¿veis ahí el saliente? Y esto nos protege de la lluvia, al mismo tiempo que podríamos estar aquí pues comiendo lo que hayamos cazado, ¿no? Y cuando vengáis por este sendero, lo veréis y os llamará la atención, sin duda. Con la cámara es difícil captarlo, ¿no? Pero bueno, a esto se le llama abrigos. La diferencia de los abrigos a las cuevas es que las cuevas tienen una profundidad mayor. Y los abrigos, en cambio, vamos a ver si lo cogemos desde otro ángulo. Los abrigos, en cambio, son salientes que protegen. ¿Veis? Bueno, pues importantísimo estos lugares para llegar a la época actual de hoy día, ¿no? Nos protegieron en el pasado. Aquí hay otro abrigo, pero este ya es unifamiliar. No es tan amplio como el anterior. Hay una persona, sí podría cubrirse, pero ya más no. Bueno, igual dos apretados, ¿eh? Depende de la situación. También encontraremos algún puente como este, que nos va a dar unas vistas espectaculares. Ahora ya veréis. Hemos dejado aquí aparcado al palo de hoy
junto al letrero de Chelo. Bueno, esto ya os da una idea, pero vais a ver, ya veréis. Esto a un lado del puente y esto al otro. Pues no sé qué os está pareciendo el río Mandeo, Betanzos, Chelo. La verdad que yo lo estoy disfrutando un montón. Mirad, hay también un montón de musgo y líquenes que recubren los árboles y las piedras. No, que le da un encanto pues único. Y no sé, la verdad que venía aquí de niño, antes de los 10 años, con mi familia, y mis recuerdos eran buenos y bonitos, ¿no? Pero revivirlos ahora hace que se incrementen, ¿no? Tengo una sensación de estar en un lugar increíble. Fantástico. Siempre digo, ¿no? Que cuando encuentras lugares así como está pasando hoy, que te envuelven, a los que admiras, pues estarías grabando todo el tiempo, ¿no? En el sentido de encontrar, pues, bueno, mirad, es que a cada paso encuentras algo que sería destacable, ¿no? Esto supongo que sería un antiguo molino, bien grande además. Vamos a ver aquí qué pone. Bueno, vive el Mandeo, yo me sumo. No, pensaba que iba a ser un cartel indicador de esta construcción, pero bueno, estoy casi seguro de que sería un molino o bien la casa de alguien que tuviera algo relacionado con esto, ¿no? Con el río. Sí, mirad, ahí está. Ahí está. Vale. Bueno, no lo sé seguro, pero apostaría a que es un molino. De camino a Coras Fauna pasaremos por la central hidroeléctrica del Zarzo y justo al lado, siguiendo un poquito más adelante, hay un lugar precioso también que os voy a enseñar ahora. Ya os digo que esto está lleno de parajes increíbles, impresionantes, ¿no? Desde un tramo elevado que hemos cogido altitud y podemos ver las montañas circundantes. Mirad qué bonito ese montículo. Pues hemos llegado a Coras Fauna, es este lugar. Y bueno, la cuestión es que había que pedir cita previa y las visitas guiadas son a las 5 de la tarde. Son las 3, así que son 2 horas y nos queda un poco a descuadre, ¿no? Pero luego os pasaré los datos porque vale la pena. Pero no vamos en balde, ¿eh? Veréis ahora. Mirad, cuidado con el perro y mirad qué perro. Y veréis que hay otro lado también. Dos pedazos lobos, ¿eh? Luego pues también, esta es una zona que tienen pues como de merendero para poder comer y tomar algo. También es un buen lugar donde podéis estar después de hacer la ruta. Y bueno, aquí pues hay aves, ¿no? Desde palomas mensajeras a, bueno, yo diría que son faisanes, puede ser. Hola. Hola, bueno,
Un momento. Pues con mucho agradecimiento a Corasfauna y también felicitaciones porque tienen cuidados a los animales y eso es muy importante. Pues nos despedimos de Betanzos, Chelo y la ruta por el Mandeo. Espero que os haya gustado tanto como yo lo he disfrutado y volveremos. Bien, siguiente parada, Miño. Vamos hacia el norte. Allí nos vemos.